Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la sesión programada para hoy 17 de abril, dando inicio a esta fase de desarrollo. Antes de iniciar, pues quiero dar unas recomendaciones y o sugerencias para que las tengan en cuenta durante su trabajo conmigo. Digamos que esta fase de desarrollo digamos que es fundamental. No digamos que es la más importante porque las anteriores también son muy importantes, pero ustedes pueden ser muy buenos analistas, muy buenos analistas, pero al momento de pasar al desarrollo, ahí se pueden muchos quemar, ¿sí? Entonces, digamos que el trabajo que vamos a realizar ahorita es muy importante porque lo que vamos a realizar o lo que vamos a trabajar en estos meses es a desarrollar, pues, digamos que todos los diagramas que ustedes han visto en la parte de análisis y de diseño, ya los vamos a plasmar en lo que tiene que ver con código, ¿cierto? Un lenguaje de programación. Como les habíamos comentado en meses pasados, en sesiones pasadas, la idea es que todo lo hagamos en PHP, ¿sí? Pues porque el plan de estudios nos direcciona allá y por centros de política, ¿sí? Por allá han escrito muchos que si lo puedo hacer en Java o en Node.js o bueno, en otras herramientas, usted lo puede hacer. Seguramente nos envían, digamos, la petición, nosotros la estudiamos, pero no se va a dar soporte sino sobre lo de PHP, lo que hay en la formación. Entonces, al momento de hacer al momento de realizar la sustentación del proyecto, pues uno fácilmente se da cuenta de quién es el trabajo, es decir, si la persona, el aprendiz lo hizo o no lo hizo. Eso fácilmente uno lo detecta. Digamos que la experiencia que tenemos en eso es amplia y fácilmente con dos preguntas uno se da cuenta si el aprendiz trabajó o no, y pues obviamente vamos a hacer una sustentación de proyecto, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ceñirnos a lo que nos dice la formación, a las políticas del SENA en estos momentos, y vamos a trabajar con lo que nosotros estamos dando en la formación. Listo. Eso por un lado. Por el otro es que necesito, para esta fase, necesito que más compromiso de ustedes. Porque digamos que hemos sido muy lapsos, muy flexibles, que entregamos con muchos. Obviamente felicitar a los que siempre estuvieron al día, a los que sacrificaron su tiempo de la familia, su tiempo personal, su tiempo social para invertírsela a la formación, ¿cierto? Y al que no lo ha hecho, al que todo lo está dejando para lo último y que hay que llamarlo no ni una, ni dos, ni tres, sino va muchas veces, entonces necesito un poco más de compromiso, porque aquí no me puedo devolverme, amiga, yo le explico como hacíamos en las sesiones pasadas, que explicamos algo en PHP sencillito, no, para la siguiente, entonces yo le hacía una sesión, explicaba otra sesión, hacía ejercicios y en otra, entonces terminaba muchas veces yo haciéndole los ejercicios, ¿cierto? En esta no, porque yo voy a ir trabajando, vamos a ir a un ritmo, entonces pues tenemos la ventaja o tienen la ventaja ustedes que la sesión queda en línea, es decir, la sesión es como cuando uno iba a estudiar, ¿sí? Y a mí, por favor, a mí, las preguntas al foro, porque muchas veces yo no me tengo muy pendiente el celular, entonces muchas veces miro el teléfono y son 200 notificaciones, o sea, 200 mensajes y yo muchas veces obvio muchas cosas,
porque pertenezco mucho al grupo, ¿cierto? Entonces, yo les garantizo los tiempos de respuesta desde la plataforma, con todo el gusto, ¿cierto? Para que hagamos uso de la herramienta, tanto ustedes como yo, que es el que nos está entregando la plataforma en estos momentos. Listo. En ese orden de idea, por aquí me pregunta alguien, Omar Guillermo dice, ¿se puede trabajar en cualquiera de los dos, MySQL o MariaDB? Bueno, vamos a trabajar con la última versión de PHP. Listo. Y la última versión de PHP, es decir, cuando nosotros instalamos el último XAMPP, inmediatamente vamos a trabajar con PHP 7. Listo. Las versiones antiguas de PHP, o sea, la 5, bueno, la 5, hablemos de la 5 y la 6, pues, pero la 5 utilizaba MySQL, normal, ¿cierto? De la 6 en adelante se empezó a implementar se empezó a trabajar en MariaDB. Entonces vamos a trabajar en MariaDB. Listo. MariaDB y MySQL es lo mismo, pero digamos que cuando vamos a trabajar métodos de conexión a bases de datos, entonces inmediatamente vamos a trabajar con esta parte de MySQL en su versión de MariaDB. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy buena pregunta. Bueno, antes de iniciar, yo quisiera, en el material del programa, aquí hay unos archivitos que nosotros les dejamos, que es complementario a lo que vamos a dar en la formación. De hecho, voy a ir abriendo para que se me cargue. Vamos a verlo el día de hoy, que es el lenguaje estructurado de consultas. Listo. Espérenme un momentico. Bueno, entonces, antes de empezar pues con el tipo de datos, yo quiero pues contarles que, bueno, MariaDB es un sistema de bases de datos que proviene de MySQL, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros instalamos el XAMPP, el paquete, vamos acá, y le damos aquí al localhost, aquí tiene el phpMyAdmin, digamos que es el administrador gráfico de lo que es el MySQL, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver. Bueno, la licencia es GPL y es desarrollado pues como les dije ahorita, por MySQL. Básicamente, digamos que ahorita MariaDB, como lo dije ahorita, es un sustituto de lo que es MySQL, ¿cierto? Entonces, en versiones pasadas teníamos MySQL. ¿Qué otra cosa les cuento de de MySQL o de MariaDB? Que es un sistema de bases de datos que en estos momentos está muy, digamos que las transacciones o la concurrencia, como se habla en bases de datos, el tiempo de respuesta es muy bueno, es robusto, es gratis, tiene una serie de características y pues como nosotros dentro de la formación tenemos que mirar todo eso, ¿cierto? Porque nosotros no podemos decirles a ustedes que vamos a trabajar en Oracle la versión Ultimate o la última versión, el paquete más full, porque pues obviamente hay dos alternativas, o uno la compra
o dos, pues ya sabemos el otro camino que no es el correcto, y más ustedes ahorita que van a desarrollar software. Es muy feo ustedes que nosotros ya estemos pirateando, ¿cierto? Hablemoslo así abiertamente, porque imagínense usted desarrollando su sistema de información y que hoy o mañana usted lo encuentre por allá instalado en una empresa. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Usted se va a sentir muy bien, ¿cierto que no? Entonces, en ese orden de ideas, el llamado es que todo lo hagamos con herramientas libres. Hay muchas empresas donde seguramente muchos de ustedes van a ir a trabajar que manejan ya herramientas de pago. Por ejemplo, la plataforma de .NET, pues ya la profesional, pues, pero una versión, o sea, un montaje de software de eso pues cuesta un dinero importante, pero ya la empresa a la que a usted le va a entregar su puesto de licenciado y todo eso, ¿cierto? Entonces, por ahora nos toca hacer uso de las herramientas gratis para aprender. En este caso, pues, vamos a incorporar el PHP con el MySQL, utilizando pues MariaDB. Listo. También, antes de iniciar, quiero decirles que por allá ustedes en fases anteriores construyeron unos modelos, entre ellos el modelo relacional de su base de datos, ¿cierto? Entonces, en ese modelo relacional nosotros nos vamos a apoyar mucho, porque se supone que si ustedes enviaron la actividad, a muchos de ustedes seguramente les hicieron correcciones, porque uno al principio de pronto tiene dudas. Entonces, digamos que con la ayuda de los instructores, en este caso, corrigieron y pulieron en gran parte de su modelo relacional, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese orden de ideas sería que ustedes fueran a ese modelo relacional que ya trabajaron, que ya realizaron, que ya terminaron, para que miren entonces las tablas, las relaciones, los campos, los atributos, toda esa información que ya tienen ahí, para empezarlo, digamos que a montar ya una base de datos a punta de código. Básicamente aquí vamos a manejar de parte mía, pues vamos a manejar tres evidencias, ¿sí? Como lo dice pues la guía 15. La primera es una base de datos pues que está allí, que se llama Laboratorio SQL, donde tiene 8 o 9 tablas, no recuerdo bien. Entonces vamos a construir la base de datos, vamos a crear las tablas, vamos con sus respectivas relaciones, vamos a llenar esas tablas, y apenas tengamos toda esa información ya terminada, entonces construidas las tablas y llenas con la información, vamos a empezar a realizar unas consultas, ¿cierto? Que es básicamente, digamos que el fuerte del MySQL, ¿cierto? Vamos a trabajar el lenguaje SQL. La segunda evidencia que vamos a trabajar es que ustedes van a coger su proyecto de formación, es decir, su modelo relacional, y entonces esa base de datos que ustedes propusieron la van a codificar. Entonces van a hacer lo mismo, van a crear la base de datos, van a crear las tablas con sus relaciones, con sus atributos, con los campos, todo eso, y van a hacer unas consultas a esa base de datos. Obviamente ustedes la deben de llenar con información entre comillas ficticia, pero pues real, para el caso que nosotros necesitamos, que es llenar esa base de datos para hacerle pruebas. Listo. Y una tercera es que ya pues esta es
la parte, digamos que entre comillas, que a muchos no les gusta, porque vamos a trabajar una herramienta, pues, aparte de PHP MyAdmin, una herramientica que es muy chévere para trabajar como diseñador de base de datos, ¿cierto? Y vamos a hacer bases de datos a modo gráfico. Entonces muchos van a decir, qué bobada, qué perdera del tiempo, uno digitando el insert into, valúes y campo por campo, sabiendo que aquí simplemente uno le daba y él generaba el código SQL. Pero entonces la reflexión está y el ejercicio está, es que primero nosotros vamos a aprender, digamos, el modo comando y luego vamos a aprender el modo gráfico, ¿cierto? Porque el modo gráfico usted puede ir insertando perdón, y él le va generando el código SQL, y usted de pronto muchas veces por la premura del tiempo usted ni siquiera se fija en el código SQL. Pero el día que su servidor se le cayó y que usted tenga que entrar, les cuento una experiencia que yo tuve. Bueno, a nosotros nos enseñaron el SQL, ¿cierto? Pero como uno empieza a trabajar modo gráfico y se hace perezoso, y como el modo gráfico empieza a generar el código SQL él mismo, entonces eso le va perdiendo como digamos que la experticia, ¿cierto? Le va perdiendo a uno como, a ver qué palabra puedo utilizar, o sea, como la facilidad, se le va olvidando a uno. Y entonces cierta vez entré pues a una empresa y era el jefe de sistemas, y lo primero, todos los sistemas de información estaban montados en servidores Linux, sin interfaz gráfica. Entonces cuando a mí me decían necesitamos esta información en las bases de datos, entonces que me tocó recordar todo eso que yo vi por allá en la universidad, y todo lo que yo hacía a modo gráfico. Entonces, ¿cómo es que se hace esta consulta? ¿Cómo es la estructura de esto? Porque como lo van a ver, con una sola letrica que cambie, usted puede tener una consulta de 7 líneas, pero con una sola linecita o con una sola coma, unas solas comillas, si usted no coloque bien dentro de la estructura de lo que es la generación de la consulta, entonces va a tener el error, ¿cierto? Entonces me tocó como volver a aprender, y bueno, entonces como para que lo tengan en cuenta, quién sabe, de pronto alguno de ustedes va a hacer por allá un DBA, ¿sí? Y le va a tocar trabajar a modo comando. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, y luego bueno, esto es más fácil. Seguramente cuando veamos el modo gráfico va a ser mucho más fácil. Listo. Entonces ya sabemos cuáles son las 3 actividades, ya sabemos que necesitamos el modelo relacional que trabajaron por allá en fases anteriores. Pues Luisa me dijo que había trabajado algo de tipos de datos con ustedes, sin embargo yo les voy a dar como un recorderis rápidamente. Esta presentación, usted la pueden encontrar en la web en cualquier parte, o en materiales del programa, yo también se las voy a dejar. Listo, entonces, tipos de datos en MySQL. Estoy acá. Entonces tenemos 3 tipos de datos. Bueno, tenemos 3 tipos de datos que son numérico, de fecha y de cadena. Entonces aquí dice que después de la fase de diseño de la que acabamos de ver, y una vez entonces hayan ustedes realizado el diagrama que yo les acabo de nombrar, el relacional, entonces vamos a pasar ya a lo que tiene que ver ya con lo que es la estructura de las bases de datos en código SQL, ¿cierto? Entonces hay 3 tipos. Vamos a mirar los numéricos. Entonces, numéricos hay todos estos, ¿sí? Digamos que los más utilizados por allá, esto es muy bueno que lo conozcan, por si por allá ustedes tienen algo muy puntual, ¿cierto? Cuando vayan a realizar un diseño de una base de datos.
que no sepan solamente, porque ¿qué es lo que más se trabaja? Se trabaja en numéricos, el int, de pronto el big float, real y doble, bueno, y decimal, pero digamos que estos primeros no se trabajan mucho, ¿cierto? Sin embargo, hay que conocerlos porque, por ejemplo, si necesitamos uno de tipo booleano, entonces que puede ser 0, 1, entonces podemos trabajar en mi base de datos estados. 1 es activo y 0 es no activo o inactivo. Entonces, ay, ¿cómo hago eso? Pues entonces me acuerdo que por allá nos dijeron que habían tipos de datos, ¿cierto? Y los numéricos, entonces ya entran a consultar. Digamos que ahorita la programación es un poquito, o bueno, digamos que todo este tema es, entre comillas, un poco más sencillo porque es más asequible la información. Cuando yo trabajé, las veces que me tocó trabajar pues de programador, a uno el director del proyecto le pasaba era libros, y no le pasaba uno o dos, o sea, le pasaban 10 libros a uno. Entonces, si yo no sabía algo, si el director del proyecto tampoco lo sabía porque no estaba YouTube, estamos hablando de hace por ahí unos 10 años, 8 años, 8 o 10 años, sí. Entonces, digamos que ahorita hay videotutoriales para todo, a ustedes muchas veces les muestran el paso a paso, entonces usted dice, este paso de código a mí me sirve. La idea es que ustedes construyan, ¿cierto?, su propio código, pero muchas veces el proceso, digamos que de reutilización de código es importante en la medida que ustedes hayan construido algo, ¿sí? Esa parte yo ya la hice en un proyecto, entonces yo busco el proyecto, digo, estas son las líneas que me sirven, lo copio, lo pego y lo adapto, ¿cierto? Porque muchas veces el construir pues se demora más y pues a veces digamos que la premura del tiempo hace que ese proceso de reutilización de código sea muy común dentro de los desarrolladores. Entonces, en ese orden de ideas, pues eso es información como para que la tengan en cuenta. Entonces, usted ahorita entra cursos de María de Bella, que esto se lo explican un poquito más detallado, con ejemplos y todo esto, ¿sí? Entonces, como yo las bases de datos que les propuse, les dije tipo de datos entero, varchar y todo eso, digamos que para que vayamos aprendiendo en el camino todo este cuento, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice, esta les queda, entonces el Tiny Team, entonces dicen los rangos, dice las características de cada uno, listo. Como les digo, los más utilizados que usted dice número, cédula, celular, los tipos de campo cédula, celular, entonces son int, ¿cierto? Bueno, vamos aquí tienen datos de almacenamiento, esto de pronto lo podemos ampliar un poquito más adelante en el tamaño de almacenamiento, listo, porque por allá vamos a ver cuando empecemos a crear como un proyecto que vamos a trabajar con las herramientas que se les va a dar en la formación. Entonces vamos a hablar aquí porque serían 4 bytes que nosotros necesitamos y no 8, ¿cierto? Porque no ocupamos los 8 sabiendo que solamente vamos a necesitar 4. Entonces tenemos que empezar también a trabajar la memoria dentro de la construcción de nuestros sistemas de información para no hacerlos muy robustos. Bueno, esto es como complementario al tipo de numérico. Aquí están tipos de fecha, ¿sí? Los formatos que vienen. Aquí hay un tamaño que eso también lo vamos a ver más adelante en la formación. Listo. Entonces el date, porque cuando se utiliza el date, ¿cierto? Aquí dice los rangos y las fechas desde dónde hasta dónde y el formato que maneja, el date time también y el timestamp, ¿cierto? Dependiendo de sus necesidades y o sus requerimientos. En este caso, pues, en eso se debe, digamos que decidir o definir después de haber levantado toda la información y empezar con la etapa de
de diseño. Aquí, y por último los de cadena, ¿cierto? Que también se utiliza mucho. Por ejemplo, de el que más se utiliza es el tipo date, ¿cierto? Este primero. De aquí el varchar y el text también se utiliza mucho. Entonces, digamos que como usted sabe específicamente, ay, yo necesito es el varchar, o por ejemplo yo necesito es el long block. Cuando usted ya se vuelve, digamos que más hábil dentro de la construcción de los sistemas de información. Al principio, digamos que uno todo lo consulta, lo mide un poquito más, venga, no, yo lo voy a hacer con pero primero me documento por qué varchar, porque esto, ¿cierto? Porque yo al varchar le puedo dar un tamaño, entonces digamos que al otro no, entonces o sea, digamos que no hay una fórmula como la matemática que le digo a usted, eso se aprende así, no, eso se aprende, o en lo personal, en lo que yo he visto, por mi propia experiencia y por la experiencia que tengo cuando ya le enseño pues a las personas, es que eso se va aprendiendo, es haciéndole en su día a día. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, ojalá todos, sean unos desarrolladores de software o programadores, y entonces obviamente pues ahí se van a acabar de pulir y de escupir. Bueno, tipos de cadena, entonces aquí les explica por qué cada uno, qué consideraciones deben de tener para utilizarlo. Por ejemplo, el long text, entonces dice desde dónde hasta dónde, y aquí hace una aclaración. Hay que tener en cuenta que debido a los protocolos de comunicación, los paquetes pueden tener un máximo de 16 megabytes, entonces ahí tenemos que mirar algo de telecomunicaciones, cómo hacemos, ¿cierto?, para enviar paquetes, o sea, cuando yo envío información, porque finalmente cuando yo estoy realizando una transacción en una base de datos, estamos hablando de bases de datos, entonces, ¿cómo hace que ese paquete viaje por la red para que llegue completo, ¿cierto? Entonces, para allá hay un modelo OSI, bueno, eso es otra cosa que digamos que es más avanzado. Como experiencia le digo pues que tipo de cadena se utiliza los varchar, ¿cierto? Y este text. Listo. Entonces yo la presentación yo se las voy a dejar allí para que ustedes pues como que la tengan en cuenta. Igual documentación de esos ahí, créanme muchachos que hay muchísima. Les digo que hay millones de páginas, ¿cierto?, que hablan exactamente con lo mismo que yo les acabé de mostrar acá. Rápidamente lo quería hacer, Luisa me dijo que ya había trabajado algo con ustedes, pero era como para que fuéramos como refrescando un poco más. Listo, ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces voy aquí a abrir pero más bien antes de abrir, vamos a abrir el objeto de aprendizaje que está aquí dentro de materiales del programa, actividad 6, y se llama lenguaje estructurado de consultas. Este material es muy bueno que ustedes se lo lean, ¿sí?, y lo cacharríen, porque aquí, bueno, entonces dice que un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, que básicamente, digamos que el objetivo principal de realizar una base de datos es poder almacenar la información. Que ese almacenamiento trae ¿qué? Pues una modificación y una extracción de información. Obviamente porque imagínese que usted almacene y que se quede ahí, que nadie puede accesar a esa información, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el objetivo fundamental. Surge la necesidad de almacenamiento, lo que permite una manipulación, consulta de datos pertenecientes a una base de datos. Estos sistemas proporcionan una interfaz que facilita a los usuarios, a nosotros, que
que somos los que estamos construyendo una interfaz, la realización de diferentes actividades sobre los datos. Sin embargo, las tareas de manipulación de datos se realizan a través de el lenguaje estructurado de consultas, el SQL, Structure Query Language. ¿Listo? Que esos son como, entonces, MySQL, pues está hecho en SQL, está estructurado, ¿cierto? En SQL. Postgres está estructurado en SQL. Oracle está estructurado en SQL. Entonces, por eso ya ahorita hay unas bases de datos SQL y no SQL, ¿cierto? Digamos que las que están probadas, comprobadas y con muchos años y sistemas de información en los hombros es la de SQL, ¿cierto? Aunque yo por ahí he empezado como a trabajar, no, la verdad nunca he hecho un proyecto en no SQL, pero he estado como leyendo y todo eso, sino que a veces el tiempo no da, pero hay un motorcito no SQL que es como chévere que se llama Mongo, entonces digamos que necesitaría como aprender para poder montar algo ahí, ¿cierto? El SQL proporciona la manera de acceder directamente a los datos, no solo a través de los lenguajes de programación, sino del sistema gestor de bases de datos, es el SGDB. Este material, bueno, entonces aquí encontraremos, ¿qué vamos a encontrar aquí? Entonces tenemos acá características, ¿cierto? Entonces, características del SQL. Se comporta como un lenguaje de alto nivel, con una estructura declarativa de sentencias que posee una sintaxis particular y estándar. Esa es la ventaja de SQL. Entonces, muchas veces, por ejemplo, muchas empresas tenían sus bases de datos en Access. Entonces, como Access está montado también en SQL, pero es muy pequeña, digamos que no es rústica, es muy limitadita, entonces cuando ya veía que las transacciones ya se quedaban lentas porque pues el motor de base de datos era muy chiquito para el sistema de información que se había crecido, entonces empiezan a migrar y empiezan a buscar, digamos que alternativas para poder satisfacer digamos que esas necesidades de rapidez de transacciones, ¿cierto? De concurrencia a una base de datos. Entonces ahí ya piensan, que la vamos a montar en un Postgres o en un SQL Server. Bueno, hay varias alternativas. Dicen que es de alto nivel, esa clase dedica sus instrucciones de acuerdo con su funcionalidad, generando las siguientes categorías. Entonces aquí es el lenguaje de definición de datos, el de manipulación de datos y el de control de datos. Hoy vamos a ver el DDL, por sus siglas, Data Definition Language, contiene todas las instrucciones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de objetos de la base de datos, como son la base de datos, tabla de índices. Bueno, entonces vamos a ver DDL, vamos a ver la del de manipulación, el cual se encuentra las sentencias que permiten manipular los datos a partir de sentencias de inserción, modificación, eliminación, consulta, registros, ¿cierto? Y este de control, esa lo vamos a utilizar es cuando ya estemos construyendo nuestras aplicaciones. Listo, entonces aquí hay más para que ustedes, digamos que ahonden o profundicen un poquito en ese complemento de lo que se les va a dar acá. Como les digo, o sea, no obligados, pero sí es muy recomendado que ustedes se den una pasada por todas estas opciones, porque aquí les dice, entonces, creación de base de datos. Entonces, la base de datos es la estructura, ¿cierto?, de almacenamiento principal, la sentencia que se utiliza para construcción. Entonces, le dicen qué es la sintaxis y un ejemplo. Listo, para todas. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta y digamos que complementen eso a lo que se les va a dar acá.
siempre les hemos insistido, y eso aplica pues para todas las partes, o sea, para toda la vida académica, y es que a uno le enseñan una parte, 10%, 15% sin mucho, de ahí en adelante, eso hace parte del día a día y de usted como persona, como profesional, cuál es el interés y qué tipo de profesional quiere ser. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, necesito que se den una pasada por acá, vuelvo e insisto, aquí en actividades, voy a descargar la guía. Entonces, este es el primer ejercicio. Bueno, muchachos, antes de empezar, yo les voy a decir cómo me van a hacer el ejercicio. ¿Cómo? No me vayan a exportar a .sql, que es que, profes, que yo ya sé. No, el ejercicio que ustedes me van a hacer es uno. Ya la exportada a .sql y esas cosas, lo dejamos para más adelante. Entonces van a hacer aquí, van a abrir un documento en Word, en la versión que ustedes trabajan, que ustedes tengan. Espérenme, yo chiquito esto. Y aquí van a empezar. Entonces yo la voy a abrir aquí. Bueno, entonces dice aquí. Este es el modelo que nosotros tenemos. Entidad relación. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 tablas. Esto es como una empresa aseguradora de vehículos, ¿cierto? Entonces tiene una tabla cliente, otro artículo, otro pedido, otro artículo por pedido, otra compañía, otro tipo de automotores, otro aseguramiento y otros incidentes. Listo. Entonces, lo primero que, entonces aquí dice, vea, yo les voy a, hoy vamos a trabajar, vamos a crear base de datos, vamos a aprender a crear base de datos. Hoy vamos a crear tablas con relaciones. Y hoy vamos a insertar, ¿sí? Entonces yo voy a hacer unas 3 tablas. Entonces yo voy a crear la base de datos, voy a crear las tablas y las vamos a llenar con la información que dice aquí, ¿sí? Y ustedes van a ir haciendo lo otro, porque recuerden que paralelo pueden ir haciendo. Entonces pueden terminar de hacer las tablas, de construir las tablas y llenarlas, y paralelamente pueden hacer las de su proyecto de formación. Entonces hoy estaríamos en capacidad de crear la base de datos, hoy estaríamos en capacidad de crear todas las tablas y de alimentar cada una de esas 9 tablas. Lo mismo para su proyecto de formación. Crear la base de datos del proyecto de formación, crear todas las tablas del proyecto de formación y alimentar esas tablas con datos. Listo. Eso es lo que vamos a hacer hoy, para ir haciéndolo paso a paso. Porque si yo hoy les tiro toda la información, pues seguramente nos van a dar aquí a las 6 de la tarde, pues esa no es la idea. Entonces, ya dentro de 8 días, ya pues yo termino de construir las tablas para mí, ¿cierto? Y entonces hago unas consultas, les digo, muchachos, vea, así se elimina una tabla, así se elimina un campo, así se modifica una tabla, y estas son consultas. Entonces agrupemos todos los nombres de los clientes por fecha de nacimiento, o listémoslos por orden alfabético, que eso son consultas que a uno muchas veces cuando está trabajando con bases de datos les dicen, alguien le dice, venga, necesito por favor la información, llega el jefe y usted le dice, la información de los clientes que cumpleaños el mes de abril. ¿Para qué? Pues para la compañía regalarle mandarle un correo electrónico, o regalarle un bono virtual, bueno, mirando como estrategias. Entonces esas son información que usted debe saber, ¿cierto? Que usted debe realizar. Entonces dice, cree una base de datos llamada laboratorio, SQL y el nombre del aprendiz.
Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a armar nuestro paquete para iniciar. Bueno, digamos que esto debe estar iniciado el Apache y el MySQL. Recuerden que ya estamos trabajando en MySQL, ¿cierto? En MariaDB. Entonces el MySQL debe estar arriba, el servicio, el módulo debe estar arriba. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque se pone también verdecito. Listo. Por aquí, en C, hay una ruta, entonces necesitamos acceder a la ruta XAMPP, MySQL, bin, acá. Aquí necesitamos acceder a esta ruta. ¿Cómo la hago? Entonces necesito abrir el modo comando de DOS. Entonces yo le doy la tecla de Windows R, ¿cierto? Y le digo CMD, aceptar, o le doy inicio, CMD, busco CMD y me busca el símbolo del sistema, y abro la aplicación de escritorio. Listo. Entonces cuando le abre acá, necesito ir a la ruta, perdón, a la raíz de mi disco, ¿cierto? Entonces accedo o me voy saltando las rutas. Por ejemplo, aquí estoy, tengo la ruta C, users, Andrés Julián Hoyos. Necesito llegar a C. ¿Cómo llego? Entonces cd, cd, Si aquí yo tengo C, user, Andrés Julián Hoyos, otra, yo no sé qué, otra. O sea, aquí estas backslash le da a usted como la carpeta. Entonces yo necesité 2 CDs, ¿cierto? Para poder llegar a la raíz. Cuando llego a la raíz, necesito accesar a la carpeta que les acabo de nombrar. Entonces, como acceso, cd, ya no es el punto porque el punto es para devolverme, sino cd, champ, slash, MySQL, slash, bin, ¿cierto? Esa es la ruta que yo necesito. Le doy para crear mi base de datos, le doy enter y efectivamente ya estoy en la ruta. Listo. Ahora necesito entrar como administrador o como superusuario a esta carpeta. ¿Cómo lo hago? Entonces le digo MySQL, que es la base de datos, el motor -u de usuario, y entonces le voy a decir que el usuario es root. Le va a dar enter. Entonces, cuando yo le doy enter, él me dice, que listo, que estoy conectado a MariaDB, ¿cierto? Espérenme, yo miro. Listo. Entonces, aquí estoy como superusuario. ¿Cómo me doy cuenta que estoy como superusuario? Porque me lista todas las bases de datos que yo tengo. Si yo le doy MySQL, porque esto pasa mucho, profe, es que yo ingresé y no me, la base de datos que yo tenía ya construida no me sale, porque no estoy, vea que yo aquí le coloqué MySQL -u root punto y coma. Entonces él me dice, bienvenido, usted está en el monitor de MariaDB, está en modo comando, muy bien. Entonces cuando yo le doy listar las bases de datos, solamente me sale esta. ¿Por qué? Porque en estos momentos no soy superusuario. ¿Por qué no soy superusuario? Porque no estoy respetando la sintaxis que tiene el superusuario, que es sin el punto y coma. ¿Cómo me devuelvo? Yo le digo exit, listo. Y él me dice que chao, ahora vuelvo a acceder MySQL, -u de usuario, root, así, solito, enter, listo.
Entonces vamos a listar las bases de datos. Cuando yo vaya a listar las bases de datos, utilizo la palabra show databases. ¿Listo? Show es mostrar, ¿cierto? Bases de datos, punto y coma. Ve, yo tengo aplicación, bases de datos. Estas son las que yo actualmente tengo. Y puedo ver yo como usuario administrador. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero utilizar, entonces yo quiero ver, por ejemplo, esa aplicación que dice, qué información tiene. Entonces, use, hay una base de datos que se llama aplicación. Yo quiero ver qué es eso de aplicación. Punto y coma. Entonces aquí me dice, listo, usted ya tiene cargada la base de datos. Porque si yo no la elijo, pues no voy a poder accesar a ella. Entonces en este momento ya la tengo cargada. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, yo le digo, show, muéstreme las tablas. Solamente tiene 2 tablas, artículos y fabricantes. Bueno. Entonces, muéstreme la tabla, o sea, muéstreme los campos, o sea, cómo se compone, por ejemplo, la tabla. Dice tables in application, bueno, en la aplicación, las tablas que hay en estos momentos. Entonces hay 2. Entonces si yo le digo, descríbame la tabla de artículos, entonces él me tiene que dar la estructura. Pues la tabla de artículos dice, clave de artículo es un entero de 11, no puede ir vacío, es la llave principal y es autoincrementable, ¿cierto? Entonces más adelante vamos a ver que hay campos que usted puede nombrar, que puede elegir que sea autoincrementable, ¿cierto? Por aquí me levantaron la mano. Yo verifico. Carlos Alfredo Morales, buenas. Bueno, pero eso fue hace rato. Jorge, ¿está escribiendo algo? Profe, en los enteros se define el tamaño. Usted lo puede hacer y digamos que entero de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. O sea, un entero de 10, por ejemplo, para un celular, ¿cierto? Entonces es de 10 números. Pero digamos que no es una práctica muy utilizada, ¿cierto? Lo que pasa es que usted, se me adelantó, más adelante, cuando nosotros ya fuéramos hecho pues como la construcción, decirles qué es una buena práctica y qué no es una práctica tan conveniente. Por ejemplo, usted puede hacer una conexión a una base de datos, bueno, estamos hablando PHP MySQL, sin el MySQL I, ¿cierto? Digamos que usted no está trabajando objetos, y entonces usted lo hace en MySQL, sin el I. Pero ahorita, inclusive, el manual a usted le dice, si usted va a trabajar, mejor dicho, usted haciendo ese trabajando objetos, usted lo trabaja sin el I, y él mismo le dice, eso es una práctica obsoleta, tiene que tener mucho cuidado, actualícese. Entonces le da a usted una recomendación y lo manda a la página, digamos que de buenas prácticas, entre comillas, o de recomendaciones que ellos tienen. Pero entonces, eso lo podemos ver, ¿cierto?, más adelante. ¿Cuál es la idea? Y pues aprovechando que ya Jorge siempre tiene buenas intervenciones, entonces cuando dice int de 11, hágalo así. Y por allá dice int solamente, entonces hágalo. Cuando tiene el int de 11, entonces hágalo de 11, y cuando no, no. Porque más adelante vamos a hacer un trabajo con eso. Muchas gracias, Jorge, por recordarme este tema. Bueno, muchachos, entonces vamos aquí. Entonces, ¿cómo yo miro cómo está construida mi tabla? Entonces,
en artículos. Por ejemplo, yo quiero verificar qué campos tiene. Vamos a ver si esto tiene. Bueno, sí. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo acceso? Entonces ya empezamos a construir lenguaje SQL. Este es seleccióneme. Esta X es un comodín. Cuando yo digo asterisco son todos. O sea, seleccióneme todos los campos de la tabla from artículos. Si yo le digo, ¿cuál es la otra? Fabricantes. Select asterisco from fabricantes. Pues entonces él me va a traer esa información, ¿cierto? De todos modos, esto no lo vamos a hacer con esta, sino que yo les estoy como explicando antes de empezar. ¿Esto cómo lo podemos ver? Vea, por ejemplo, aquí, ustedes, aquí les dice, vea, por ejemplo, creación de tablas, modificación, eliminación. Vamos a ver el de manipulación. Por ejemplo, inserción de datos, sintaxis. Vea, entonces, inserinto. Aquí les entrego un ejemplo, modificación, eliminar, ¿cierto? Todo esto nosotros nosotros no, el objeto de aprendizaje lo tiene ahí. Muchas de las consultas que nosotros vamos a trabajar a nivel de definición y de manipulación de datos. Entonces, para que lo trabajen, esa es una recomendación casi que obligatoria que se les hace. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, volvamos a ingresar, menos su, root. Listo. Bueno, entonces vamos a crear, aquí dice que vamos a crear una base de datos que se llame laboratorio SQL nombre de aprendiz. Entonces, create database, siempre create database el nombre. Entonces yo le voy a colocar Andrés, laboratorio SQL Andrés Hoyos, ¿cierto? Listo. Punto y coma. Necesitamos el punto y coma. El punto y coma en SQL es el final de la instrucción. Puedo yo hacer esto. Aquí, create database y le doy a... perdón. Ve, aquí me dice acceso denegado. Me dice... me dice que yo no soy el administrador. ¿Pero por qué? Porque yo no respeté. Y una vez siquiera me pasó. Como todo es con punto y coma, entonces a veces a uno se le pega eso. Entonces, create database, yo le puedo dar enter y él sigue esperando. Vea que está titilando, diciendo, bueno, se le hace falta algo para poder ejecutar. Si yo le doy aquí punto y coma, obviamente él me va a sacar un error, porque me va a decir, usted tiene un error, es que eso no cumple con la sintaxis. Si yo le coloco create database, le voy aquí, laboratorio SQL Andrés Hoyos, punto y coma. Entonces si yo le doy enter, él me dice efectivamente, vea, consulta bien. Bueno, entonces aquí me dice que se ejecutó en 0.1 segundos. Entonces en ese orden de ideas, por aquí en el acá dice crea una base de datos. Entonces aquí el punto 1 dice que crea una base de datos. Listo, entonces yo ya la creé. Entonces voy aquí y hay una herramienta que se llama recorte, que yo sé que todos la han manejado. Entonces, como yo me doy cuenta que
creo una base de datos, create database, entonces le doy aquí nuevo, recorto esto, entonces este lo pego, o sea, si usted lo recorte y le da control V, entonces esta es la primera consulta. Entonces punto 1, base de datos, creación de base de datos, listo. Ahora el punto 2 que dice, vamos aquí al punto 2, dice, ubicado en la base de datos que acá construya las siguientes tablas. Entonces, vamos a mirar si mi base de datos quedó. Show databases. Vamos a verificar laboratorio SQL Andrés Hoyos, listo. Como yo, si alguien lo recuerda, hace unos minuticos lo usamos, como yo elijo la base de datos, que en este caso es laboratorio SQL Andrés Hoyos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda? Por allá que usamos la aplicación. De pronto si le quedó en la mente. Porque ahí solamente la hemos creado, pero en este momento no la estamos utilizando. La usamos o la seleccionamos, use y el nombre de la base de datos, laboratorio SQL Andrés Hoyos.com. Entonces si yo le doy enter, me dice base de datos cargada. Entonces si ustedes se fijan aquí, MariaDB, y estoy trabajando sobre el laboratorio SQL Andrés Hoyos. ¿Listo? Bueno, entonces dice aquí, cree una base de datos, ya está, ubicado en la base de datos que acabo de crear, construya las siguientes tablas. Entonces esta es la tabla. Entonces dice, tabla cliente, tipo y longitud. Entonces vamos a crear esto. Entonces aquí, ¿cómo creamos una tabla? Create table. ¿Cómo la vamos a llamar? Tabla cliente. Entonces, así la vamos a llamar. Create table y el nombre de la tabla. Entonces, en este caso, cliente. Listo. Entonces, estos son los campos. Entonces, dice que un ID de cliente, un nombre de cliente, un apellido de cliente, una dirección de cliente, un departamento del cliente y un mes de cumpleaños del cliente. Y aquí le coloca el tipo, que varchar, y la longitud 11, 30, 30, 100. Vamos a crearla exactamente igual. Listo, entonces ¿cómo la creamos? Entonces, create table cliente, entre paréntesis, le voy a colocar ID, guión bajo, cli, y me dice que es varchar de 11, varchar de 11. Listo, ahí va el primer campo. Yo lo puedo colocar enseguida, o sea, seguidamente de ahí, pero a mí me gusta hacerlo hacia abajo. Entonces aquí le voy a dar enter. Si ustedes se fijan, como no le he dado punto y coma, él está esperando a que yo siga construyendo. Luego dice nombre del cliente, nom cli, es también varchar, y en este caso es de 30. Coma. Vea que el primero lo separo, el segundo lo separo, ahora voy a crear el tercero. Ape, cli, varchar de 30. Coma. Siempre entonces el nombre del campo, el tipo y entre paréntesis debemos colocarle la longitud que nosotros
definimos. Luego sigue dir cli, también es varchar, esta dirección es de 100, coma, ahora sigue dirección, ahora sigue de cli, varchar, dice que de 20, sí, coma, luego dice mes, mes cumpli, y me dice que es varchar de 10, listo, coma, pero es que ya no son más campos, no son más campos, pero aquí claramente dice que la primera, que el id cli es una primary key, o sea, una llave primaria, y eso yo se lo tengo que decir a la tabla, porque aquí, vean que aquí colocamos id cli varchar de 11, pero nunca le dijimos que era una llave primaria, eso se hace al final. Entonces aquí le digo, el atributo primary key, ¿cierto? Y entre paréntesis le digo que es id cli. No le tengo que decir que es de 11, porque ya el atributo arriba ya le coloqué la longitud que era de 11. Listo. Cierro ahí. No tengo que hacer nada más. Entonces tengo que cerrar este de acá y este paréntesis. ¿Cierto? Entonces son dos paréntesis. El del id cli, que le estoy diciendo que la llave primaria de esta tabla es primary key, y este campo, si aquí lo hubiéramos puesto idc, entonces aquí, exactamente como se llame aquí, aquí. Y ahora sí, punto y coma. Vamos a ver qué nos saca. Dice que la consulta está bien. Bueno, entonces como la consulta está bien, entonces aquí dice, construye la siguiente tabla. Entonces aquí, tabla cliente. Entonces yo voy aquí, me paro, le digo nuevo y le digo eso, vea. Entonces aquí, tabla cliente. Listo, ahí ya construí la tabla cliente. ¿Cómo me doy cuenta que esto está bien? Yo. Pues porque él la hizo y aquí dice query OK. Listo. Bueno, entonces yo voy a mirar cómo me quedó esa tabla. Escribe cliente, punto y coma. Ya. Muestra, a ver, está exactamente igual a la que propusieron aquí. Varchar. Vea que esta es primary key. Esto pues nunca no me nombraron nada. Esto cuando usted le dice que es primary key, él nunca, y esto lo vamos a ver más adelante, siempre dice que no. O sea, una llave principal, nunca el campo puede ir vacío. Porque recuerde que esa llave me engancha con otras tablas. ¿Listo? Aquí está perfecto. Listo. Entonces ya tengo la creación de la base de datos, la tabla cliente. Yo les hago una pregunta, muchachos. Hasta ahora, ¿cómo va la explicación? Yo sé que de pronto vamos un poquito lentos, pero es mejor un poquito lentos a cogerla como con calma. Entonces me dicen cómo vamos con la explicación, si entienden cómo hay que mostrar la evidencia. Por favor. Bueno, por acá me dicen con calma, bien. Sí, profesor, está entendible, tomando capturas de pantalla, correcto. Yo les voy a decir cuál es el objetivo de eso. Ay, qué bobada que lo pongan porque eso pasa. Yo necesito
garantizar de que ustedes se sientan a escribir ese código, porque esa evidencia seguramente puede estar en internet. Y hago otra, no recibo evidencia para que no se vayan a tomar o no vayan a perder tiempo. No recibo la evidencia que la toma de la pantalla no esté el MariaDB y cómo se llamó, porque como le digo, esto puede que esté en internet, pero no está con MariaDB y el nombre como yo se lo estoy pidiendo. Entonces, laboratorio SQL Nelson Javier Castro o Nelson Castro, laboratorio SQL Valentina Guzmán, laboratorio SQL Andrés Garay, y así sucesivamente. Listo, así es que necesito la evidencia con tomada de pantalla. Puede parecer mucha la escuelita, pues muy escuelero y todo, pero yo necesito que ustedes se vuelvan un poquito ágil. Lo único que no me quedó claro es la manera como entrar. Ahorita lo volvemos a ver. Que aquí me tocaría salirme y todo eso. Entonces ahorita volvemos a repetir el procedimiento. Es más, repitámoslo de una vez. Bueno, voy a cerrar aquí. Entonces, botón de inicio y ustedes colocan CMD. Pero yo alargo aquí un poquito. Entonces, botón de inicio CMD, símbolo del sistema, pum, me abre el símbolo. Entonces, apenas me abre el símbolo, yo tengo que llegar hasta la raíz, cd punto punto, cd punto punto, ya estoy en la raíz, ¿cierto? Si ustedes tienen aquí más carpetas, entonces hasta que lleguen a la raíz tienen que dar cd punto punto. Recuerden, el comando cd punto punto, yo me voy devolviendo hasta encontrar la raíz. Listo, ya tengo, necesito ingresar a la carpeta a la que les dije aquí, champ, disco local C, champ, MySQL, bin. Aquí, a esta carpeta necesito, porque necesito entrar como administrador. Entonces, con la misma cd, sin el punto punto, cd, samp, slash, MySQL, slash, bin, le doy enter, ya estoy ahí. Si ustedes tienen, por ejemplo, yo le coloco aquí, cd, sham, slash, y me pongo aquí, por ejemplo, no coloco MySQL, sino esto, él inmediatamente le va a decir ruta no especificada. No sé usted qué me está diciendo. Entonces tienen que empezar a tener muy en cuenta que aquí cualquier letrica, chao. Entonces, pues es que MySQL no existe, MySL no existe, sino es MySQL. Ahora sí, listo, ya estoy en la ruta. Le coloco MySQL, base de datos, menos U de usuario, ingreso como administrador. Listo. Entonces ya estoy ahí porque él me está diciendo aquí que ya estoy en el monitor de MariaDB. Entonces, show databases. Sí, aquí está mi base de datos. Use laboratorio SQL. Por ejemplo, SQL Andrés Hoyos. Aquí me equivoqué porque es SQL y ahí dice sal. Dice base de datos desconocida. No tengo ni idea usted qué me está diciendo. Bueno, es que me equivoqué y no es la A por la Q. Ahora sí, entonces aquí me dice base de datos cargada. Listo, ya después de que tenga la base de datos, show tables. Pues solamente tengo una, ¿cierto? Descríbame la tabla cliente. Véala ahí vamos, listo.
¿Sí les quedó ahora sí más claro, muchachos? De todos modos, la ventaja es que van a tener la A. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos aquí a mirar. Luego sigue la de artículo. No, está lo mismo. Necesito esta. Por ejemplo, la tabla pedido. Porque esta tabla pedido incorpora una PK o una primary key y una foreign key. ¿Cierto? Entonces, una llave. Entonces vamos a devolvernos aquí. Tabla pedido. Entonces vamos a mirar aquí. Dice pedido. Ah, sí, señores. Que esta hace relación con esta y con esta. Ah, sí. Por eso tiene tabla llave primaria y llave foránea. Artículo por tabla pedido. Pedido. Sí. Ah, ven acá. Listo. Bueno, entonces vamos a construirla. Porque esta es un poquito diferente. Esta cambia. Entonces vamos a construir tabla pedido. ¿Alguien recuerda cómo es la sintaxis para crear una tabla? ¿Cómo inicio? Create, muy bien, table, muy bien, listo. Entonces aquí dice create table, entonces pedido, vamos a hacer esto, create table pedido, listo, entonces pedido, abro, es id, id, ped, int, y vea que aquí me dice que esto es autoincrementable. Ah, pues entonces de una vez, auto-increment, así es, aquí dice autoincrementable, pero es auto-increment, porque es en inglés, listo. Vea, ah, listo. Aquí dice que es entero de 11. Autoincrementable, coma. Ya vamos a pasar al otro. Es id, cli, pet. Me dice que es varchar, también de 11. Luego me dice que fake pet, fake, fake pet. Aquí me dice que es de tipo date, entonces no es varchar sino date, así como suena, date, ya que esto no tiene. Y vea que aquí me dice valpet, valpel, es int, no me dice que es de 11. Ahorita lo que aportaba pues Jorge, listo. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 campos. 1, 2, 3, 4. Entonces ahorita tenemos que decirle que la primary key es id pet, ¿cierto? Y que la foreign no es ing, foreign, no es foreign, ¿cierto? Foreign key, o sea, la llave foránea es la id pet, y entonces tenemos que decir, bueno, entonces, pero esta pertenece
me tiene que decir, o sea, esta relación tenemos que buscarla. ¿Cuál es que estamos haciendo? Pedido. Entonces, tenemos que buscar con qué tabla tiene relación y referenciarla. Referencia y tenemos que buscar la relación. Es el campo ID del cliente. Entonces, donde nosotros tenemos el ID del cliente, muchachos, porque tenemos que referenciarla con algo. ¿Qué tabla me está pidiendo el ID del cliente? Muy bien. Cliente. Entonces aquí nombro la tabla. Si un ejemplo, si hubiera sido ID de artículo, entonces referenciado a la tabla artículo. Listo. ¿Y cómo lo está referenciando? Con el ID. Espera, aquí me hizo falta algo. ID cliente pedido referenciado. ¿Y cómo se llama el campo? ID cliente. Bueno, entonces aquí verifiquemos. Creamos create table, el nombre de la tabla, y tiene estos campos que son ID pet de 11, dice que es autoincrement, ID pet, ID click pet, que es varchar, fecha de pedido, valor del pedido, pero me está diciendo que el día del pedido en la llave primaria, sí, aquí está, y que la llave foránea es ID de cliente pedido, pero referenciado por el ID del cliente. Listo. En ese orden de ideas y en teoría, esa es la tabla. Entonces le colocamos el punto y coma y le damos enter. Y me dice que tiene un error. Y ya sé cuál es el error. No. Dice que cheque el manual. Es que, ¿sabes? Lo malo es que no es que... Lo malo es que no es que sea muy... No es que ayude mucho esta información. Que tabla y de pedido. Verifiquemos aquí. Con la flecha, el botón de la flecha de arriba del teclado, ustedes pueden ir a los comandos que hayan utilizado. Entonces, yo voy a quitar este aquí un momentico, a ver si esto me puede estar generando un error. Y entonces luego sigue, como para que no lo tengan que digitar todo. Y de cliente, fecha, valor. Cuando estén cacharreándole se dan cuenta entonces que con la flecha de arriba y de abajo ustedes van a tener ya creo saber cuál es el error. Yo creo que esto es auto. Me parece que es aquí.
Sí, véalo acá. Tenía un error ahí, es auto-increment. ID, vamos en ID, vamos en fecha, vamos en val, vamos en primary y vamos en esto. Ah, ok. Si vea, con un solo errorcito siquiera pues me pasó para que ustedes vean que un solo errorcito en un guión bajo hizo que nuestra tabla, y vea que también no es que sea muy, digamos que muy explícito, porque si uno le dice nada, aunque él me dice que está en la línea 1, ¿cierto? Entonces hay que empezar a buscar en la línea. Por eso yo inmediatamente le quité el 11. Y entonces ya, la línea 1, pero muestra, a ver, tengo esta, tengo el tipo de variable, este campo de increment, pero entonces es con guión bajo. Listo, entonces vamos a mirar cómo nos quedó la tabla pedido. Listo, perfecto. Entonces primary key y este mul es de foreign key. Listo. Bueno, entonces ya sabemos cómo. Vamos a crear otra tablita más para que acá hagamos. Vamos a crear. Recuerde que no puedo pues crear, por ejemplo esta no la puedo crear, por ejemplo incidentes. ¿Por qué? Porque INSI placa es una foreign key y entonces me tocaría mirar a ver con qué es que se asocia, ¿cierto? Entonces es mejor ir construyendo como en orden. No, yo creo que las otras las pueden construir ustedes. Ahora vamos a hacer esto. Inserte, bueno, entonces recuerden ir tomando pantallazo nuevo, aquí, que este fue, entonces aquí construcción de la tabla pedidos, dale acá, listo. Ahora vamos a insertar, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Creo base de datos, creo tablas y hago ejemplos con relaciones de llaves primarias y llaves foráneas. Y vamos a insertar información porque ustedes tienen harto trabajo, ¿sí? Es construir esas 9 tablas, porque ustedes deben empezar de cero, construir esas 9 tablas y construir paralelamente su sistema su base de datos del modelo relacional. Listo. Entonces, pues la idea es que hoy se hace una parte, dentro de 8 días se va a trabajar ya consultas, ¿sí? Las consultas, entonces son 2. Entonces, hoy estamos a 17. Hacemos una edición la otra semana, un ejemplo es el 24. Y entonces, para en otras sesiones, tener una sesión siquiera de dudas de las consultas, que sé que es así, al principio uno le dan durito. Esta es de tener mucho cuidado. Listo, entonces en tabla cliente. Entonces aquí está. Tabla cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este registro, pues obviamente nosotros no lo... Es registro 1 porque es un registro, te registro. Yo lo coloqué ahí como para que lo tuvieran en cuenta. Listo, entonces vamos a insertar esta información. Entonces, ¿cómo insertamos? Código SQL, vamos a con insert into, así, insertemos dentro de la tabla show tables. A mí siempre me gusta hacer esto. Esto no lo tienen que hacer, pero a mí siempre me gusta ver la tabla y mirar cuál es la construcción. Entonces, insert into de la tabla cliente. Entonces,
yo lo hago es con este objetivo, id, cli, coma, para no equivocarme, nom, cli, coma, ape, cli, coma, dir. Tiene que ser exactamente, o sea, tiene que nombrar todos y cada uno de los campos, coma, dep, cli, coma, pero hagamos esto aquí, eso, dep, cli, mes, cum, cli, listo. Entonces, insérteme dentro de la tabla cliente en ID de cliente, nombre de cliente, apellido de cliente, dirección de cliente, departamento de cliente y mes cumplido de cliente. Cierro aquí los siguientes valores. Entonces, 63.502, 63. Listo. Entonces, los números no hay necesidad de colocarlos dentro de comillas. Si usted los quiere hacer, no hay problema. Mentira, sí se tienen que hacer. Perdón lo que acabo de decir. Se tienen que hacer porque son números, pero son de tipo varchar. O sea, pueden, cuando yo digo que es de, si yo digo que de tipo int, no le tengo que colocar las comillas obligatoriamente. Cuando yo digo que es de tipo varchar, sí, porque no lo toma como un número, sino como una letra. Entonces, vamos a ver si me acuerdo, 63, 502, 718. No, el 63, sí, me acordé. Listo, ahí va el primer campo, coma. El segundo campo, la señora se llama Maritza Rojas. El tercer campo, vamos aquí, entonces ya insertamos ID de cliente, es este. Nombre de cliente es este, vamos para AP de CLI. Entonces, Rojas. Dirección. Calle 34. Número. Número 1445. Cierro, coma. Entonces ya inserté la dirección, falta el departamento. Santander, cierro, coma. Y abril, sí. Y cumple la señora años en abril. Cierro. Listo. Entonces, la estructura es la siguiente. Insérteme dentro de la tabla cliente, entonces cada uno de los campos. Entonces tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos campos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En teoría ya está, le damos punto y coma, le damos enter, efectivamente me da, entonces aquí uno llega, nuevo, porque está, se pasa aquí y entonces ya le dice inserción en tabla cliente. Listo, aquí está. ¿Cómo me doy cuenta de que yo quiero ver qué inserte ahí? Select asterisco todo from cliente punto y coma. Ah, sí, aquí está la primera. Uy, profe, pero eso toca hacerlo uno por uno. Hay otra manera. Inserinto. Entonces, valúes. Entonces, valúes. Vamos a insertar el segundo. Entonces dice que es 138902 34 138902 y se llama Roger Ariza
calle 30, 1336, Antioquia, junio. Listo. Coma. Entonces ya inserté el primero. Roger. Ariza. Vamos en la dirección. Carrera 30, número 1345. Dijimos que Antioquia. Antioquia. Y parece que junio. Sí, esto. Ah, no. Sí, junio. 13, 36. 1336. Listo. Pero entonces también puedo insertar aquí después de este, coma, otro registro. Entonces aquí, el otro es Juan Carlos Arenas. Listo. Entonces, el 7, 19, 56. Aquí Juan Carlos, el apellido es Arenas. Listo, la dirección es diagonal número 1234. Apartamento 101, Valle. Y marzo. Si tengo otro para insertar, entonces coma y seguimos con Catalina. 1098, 165, listo. Y coma Catalina. Vamos en el apellido Zapata. El Libertador. Número 3014. Cauca. Marzo. Listo, ya no tenemos más clientes. Entonces aquí cierro de este, cierro. Ah, no, perdón, no, ya. Entonces, así se hace en bloque. Insérteme dentro de la tabla cliente 1, 2, 3, estos campos con los siguientes valores. Estos y estos y estos. Tengo un problema y es que, ¿cómo les parece? Faltó la comilla de sí, señor. Entonces ahí, vean, tengo un problema. Entonces lo cierro aquí, punto y coma. Obviamente ahí me va a sacar un error. Eso es muy bueno que nos pase para que nos demos cuenta la importancia de estar bien concentrado en esto. Muchas gracias, Julián, ahí por la corrección. Y buscamos a... ¿qué tal? Los demás, Catalina. Listo. Entonces, select asterisco from cliente. Ya deben de tener exactamente 4 registros. Listo, muchachos. ¿Les quedó claro? Recuerden,
Esto es de paciencia, la programación es de mucha paciencia, demasiada, porque usted le va a pasar que se va a quedar minutos, horas, días, semanas y ojalá no meses, pero sí se lo garantizo que esta semana encontrando errores, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y hágale, y prueba variantes, y mire, hasta que solucione el error, pero es de paciencia. Mi esposa se burla de mí porque yo, no, eso no me corre, el programa no me corre, hice unos cambios y se me dañó la maquetación, y me siento y muchas veces estoy en la cama, y me paro y sí, y arreglo el problema que tuve en 2 o 3 horas o días en un momentico, porque me da vuelta, y me da vuelta, y me da vuelta. Listo, muchachos, entonces de paciencia, de cuidado, de que miren, de que le hagan, de que una sola comillita aquí en este marzo que Julián me hizo caer en cuenta. Ahí está, listo. Preguntas. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Cómo corto y pega? No, no corto y pego. Ya les dije con las, con las flechitas, la flecha de arriba y la de abajo. Empiezo a buscar. Entonces yo tengo esta y le doy enter y busco la otra y le doy enter y busco la que y le voy dando enter. Pero no, no es copiar y pegar, no eso. Bueno. Ahorita Julián que empiece, o en el momento que usted empiece a hacer las suyas, cuando tenga el error, inmediatamente vaya hacia las flechas de arriba y de abajo, no de los lados, sino de arriba y de abajo, y él le va sacando lo último que usted haya hecho. Listo, chicos, entonces espero que si tienen dudas e inquietudes, por favor utilizar mucho ese foro de la plataforma. La próxima semana, Dios mediante, les programo entonces la sesión para que entonces hagamos consultas. Obviamente yo también voy a montar la base de datos con todas las tablas y con toda la inserción de información que allí dice para poder hacer las mismas consultas que hay planteadas. Listo. Entonces, bueno, no muchachos, si no hay dudas, inquietudes, entonces podemos dejar hoy así. Espero pues que haya sido productiva la sesión, y que si tienen alguna duda, no duden valga la redundancia, no duden en ingresar al foro y hacérmela saber desde allí. Listo. Ahora monta la grabación. Sí, claro. La idea es apenas me genere inmediatamente ponerla a convertir a MP4 para que ustedes la puedan descargar y muchos la miran desde el teléfono cuando van camino a casa. Bueno, la pueden ir mirando, entonces es importante tenerla en MP4, pero claro que si yo inmediatamente cuando salga el último de la sala, salgamos todos, ella inmediatamente queda generándose y ya luego la convierte en MP4. Listo muchachos, que tengan una feliz tarde, es con mucho gusto, que Dios los bendiga y estamos en contacto.